Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Principalmente darle las gracias en este Museo Malvinas a Wanda por recibirnos acá en esta jornada educativa que pienso que va a marcar el comienzo de una nueva etapa muy, muy linda que está atada y ligada al conocimiento. Un conocimiento profundo, un conocimiento lleno de simbología, pero un conocimiento fundamentalmente local de acá de nuestro distrito, porque tenemos muchas cosas para comunicar, tenemos muchas cosas para que se sepan y que la verdad que la mayoría de los merlenses no sé si saben. Así que en este entramado misterioso en el cual nos vamos a meter, en donde ustedes van a ser los verdaderos protagonistas, vamos a ir descubriendo, sacando velos, digo yo, para mirar la cosa de una manera diferente, nueva, renovadora. Así que bueno, agradecer este espacio y en primera instancia voy a hacer la presentación de la mesa. Así que voy a ir pasando el micrófono para que los profes se vayan presentando. Los profes se van a presentar y de acá para allá los presento yo. ¿Hacemos así? Bueno, Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Gabriel Vega, soy profesor de Ciencias Sociales de la EPS, Comisión Electricidad, acá de Merlo, y le voy a pasar a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Marina Cinto, soy coordinadora de la EPS de Merlo, de la Comisión de Electricidad y también profesora de turismo de la técnica número 5. bueno, muy bien. Presentado los profes, acá de este lado, como decía hoy al principio, nos acompaña eh, Wanda, que hoy nos va a ilustrar. La verdad que es una compañera que tenemos en el distrito que hay que aprovecharla, porque sabe mucho y no solamente sabe, sino que tiene muchas, muchas ganas de que otros sepan, que eso es importante, que el conocimiento ella no se lo guarda para sí, así que lo va a poner ahí de manifiesto para que nos lo llevemos todo. Y también en la mesa tenemos el gusto esta tarde de que nos acompañe el subsecretario de Educación Técnica de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Él es masón y es Mario Garberoglio, así que nos va a contar también algunos secretos de la masonería. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es que los chicos y las chicas o los profes cuenten qué es lo que están haciendo, por dónde van, y ahí después vamos a empezar a armar la charla. Bueno, en un principio la jefatura distrital nos invitó a la EPS y a los estudiantes de la escuela técnica a, a llevar adelante, a ser parte de un proyecto de investigación eh, sobre la fundación de Merlo y sobre algunos secretos y algunos misterios que de eso se trata nuestra investigación, ir revelando un poco de esos misterios y poder empezar a mostrarlos y compartirlos. Es en esa actividad que estamos desarrollando ahora, tanto los chicos del EPS como los chicos de turismo, en este proyecto de investigación. Bueno, un poco la iniciativa surge el año pasado, en 2024, cuando comenzamos con los chicos de la EPS, esta maqueta que ustedes pueden ver acá. Em, la idea era trabajar, perdón, mil perdón. La idea, como les decía, era trabajar un poco los planos de la ciudad de La Plata y ver cómo se manifiesta la modernidad en estos planos, ¿sí? Es decir, poder acercarnos a la idea de aquellos pensadores de finales del siglo XIX eh, que llevaron adelante proyectos de modernización en el país. Bueno, empezamos por ahí, fue un planteo mío como docente, los chicos rápidamente se prendieron, les gustó mucho la idea y comenzamos a transitar el proyecto que en un principio se llamó La Moderna Ciudad de La Plata. Seguido de esto, cuando nos presentamos en la feria distrital aquí en Merlo, este año 2025, bueno, la maqueta tuvo buena repercusión y decidimos continuar con el proyecto de investigación, pero ya darle un tono un poco más serio, más científico, y abordarlo desde el lado, desde el punto de vista de una tesina o un proyecto de investigación, como le venía diciendo. Así que un poco ese es el contexto.
de la maqueta y de lo que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Bueno, yo si quiere le paso un poco la palabra a alguno de los chicos y que nos vayan contando un poquito. Bueno, me gustaría empezar acá con Santiago y con Camila y que nos cuenten un poquito, bueno, las características, ¿sí? De esta maqueta. Hola, me presento. Yo soy Santiago Tota y acá está mi compañera. Me presento, yo soy Camila Aguirre de la Escuela de la EPS. Sí. Lo que se puede ver en la maqueta, lo que nosotros plasmamos, más que nada en la maqueta, son las diagonales y también la modernidad que caracteriza tanto a la ciudad de La Plata, sobre todo su plaza y las ciudades a su alrededor. Sí, Eh, también se, se considera moderna la ciudad de La Plata porque fue la primera ciudad con la con alumbrado público eléctrico, además de dejar de lado esa manera de construirse las ciudades, esa antigua forma de los españoles que tenía forma de dámero, principalmente de cuadrilla, que para que se den una idea es como un tablero de ajedrez. O sea que ya las ciudades, si se tenían que construir, ya copiaban y pegaban ese modelo español. Pero Pedro Benoit eh, quiso cambiarlo, modificarlo, hacerlo más moderno. Y así pudo hacer las diagonales, aparte de las plazas, que es de que lo caracteriza tanto a La Plata. Tommy, ¿querés contarme un poco acerca de Pedro Benítez? Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Tomás Quintero, eh, también de la EPS, y con mi compañero Marco González estuvimos estudiando acerca de Pedro Benoit. Pedro Benoit era ingeniero, arquitecto y topógrafo, nacido en Argentina, de familia francesa. Y él, como dije, estudió para ser arquitecto y topógrafo, que fueron los más importantes para tener toda esa visión de construcción en la ciudad de La Plata y, y para hacer la catedral, los edificios públicos, las escuelas y demás. Es- Pedro Benoit también que tiene eh, que la ciudad de La Plata tiene similitudes con Merlo es por él, que también construyó acá el mástil de Merlo y también construyó la escuela número 1 y más edificios públicos. Él, él dejó símbolos en los planos, símbolos de, en referencia a la masonería, los decía de forma con compases con, y de formas, sí, con compases y escuadras, formas geométricas usaba, para hacer en todo en referencia. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Romero Agustín y hoy junto a mis compañeros le venimos a practicar un poco el trabajo que hicimos previo. Lo que realizamos fue una investigación y un relevamiento de los símbolos masónicos que se encuentran en Merlo, como bien estaban explicando los chicos. Un ejemplo claro y destacado es la plazoleta del mástil, no sé si conocen, que si han prestado atención tienen las baldosas blancas y negras que representan la dualidad que existe entre el bien y el mal, como el yin y el yang, y entre la combinación entre la oscuridad y la luz. Otro ejemplo claro también podría ser el colegio número 1, Sarmiento, que es uno de los más antiguos creados acá en Merlo.
ya que se preguntarán qué tiene que ver con la masonería. Aquí le voy a dar un ejemplo más para que se entienda mejor entre la masonería y el cristianismo, ya que para los masones el poder máximo es tener la sabiduría y conocimiento para iluminarse uno mismo. En cambio, los cristianos buscan iluminarse con la fe para poder llegar al reino de los cielos con ese fin. En cambio, los masones no, ya que buscan la sabiduría máxima, como bien expliqué. Otro ejemplo claro que también podría dar es la avenida Calle Real, que ya mucho hemos transitado si somos de Merlo, que hace décadas pasadas unía el puerto del Río de la Plata con Merlo, siendo un lugar de descanso. Y ya tenía también una figura geométrica, se podría decir, ya que era derecho el camino, no tenía ni desvíos ni paradas anteriores. Pero aquí entra más que nada también una discusión en su momento, ya que es una esfera diferente entre la religión y la masonería, ya que no tienen no comparten la misma opinión. Por eso también alzo este ejemplo, que uno caminando, si ha caminado por la parte disculpen, eh, de la iglesia, la que está al frente de la Plaza 25 de Mayo, si va caminando, uno ya al llegar a la plazoleta dobla, ¿no? Sigue derecho. Pero si uno prestó atención, el colegio le da la espalda a la iglesia, tomando en referencia que el poder máximo para ellos es el conocimiento, no el cristianismo, lo religioso y de tal. Retomando de vuelta con el tema del camino, eh, existía más que nada una especulación, ya que la parada era en sí frente a la iglesia, pero muchos decían, ya acá como bien dijo, es una especulación más que nada, un mito se podría decir también, que era para que puedan ver que en Merlo sí se podía convivir entre lo religioso y la masonería en un mismo lugar. Ahora les cedo la palabra a mis compañeros para que puedan explicarlo un poco mejor. Bueno, buenas tardes, yo soy Lautaro Coronel y también con este proyecto yo voy a dar un poco del contexto histórico acerca de quién fue Pedro Benoit. Vino a Argentina en 1818, de origen francés, es francés. Se destacó como arquitecto, diseñador, físico, topógrafo que se dedica a estudiar el suelo, sí, los suelos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo es? Este mismo diseñador fue el que ayudó a diseñar la ciudad de La Plata, como ya fueron comentando. También se dice que se tomó como referencia la ciudad de Washington, D.C., que es la capital de Estados Unidos, para el que no sabe. Y bueno, también fue cofundador, diseñador, arquitecto, entre otras cosas, de acá, de Merlo, diseñando lo que es casco histórico, como fue la Plaza 25 de Mayo. Enfrente está la iglesia Nuestra Señora de la Merced, como comentaron. No, 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 fue un cofundador, ayudó a los planos de la ciudad. Claro, sí, 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 del nuevo pueblo de Merlo. Eh, No, 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 el nuevo pueblo de Merlo, claro, tal cual. Y bueno, ya también, como lo mencioné, eh, tomó en referencia para esto mismo que están diciendo de la masonería, em, lo que es Washington, D.C., tomando referencias de allá para hacer, como fueron explicando los compañeros, las diagonales, teniendo en cuenta los símbolos masones, que explicó mi compañero, el piso del mástil. Bueno, el falo tiene algunas referencias, dicen, del ángulo de 90 grados, dependiendo el día. Claro, dependiendo del día, la hora del día, mejor dicho, esta apunta al colegio, mostrando también, como dijeron, los 5 escalones, entre otras cosas. Y bueno, también el cementerio que va a explicar a continuación mi compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Walter Facundo y voy a darles un poco de ejemplo de la masonería, como dijo mi compañero del cementerio Santa Isabel, que se encuentra en Libertad, que uno de los ejemplos de la masonería sería el reloj de arena que se encuentra allí, que se dice que está ahí en referencia al decir que el tiempo es corto y eso nos deja mucho que pensar. También tenemos
la antorcha invertida, que eso significa el fin de la vida, el fin del tiempo. Eso es algo de la masonería que podemos tener ya más en cuenta, que ya nadie sabría decir qué sería la masonería, qué ejemplos tenemos en la localidad. Como dijo mi compañero, lo del mástil, que dependiendo de la luz del día, la hora, apunta a la iglesia o apunta a la escuela, a los escalones. Y ahora les voy a dejar paso a mi compañero para que él cierre. Bueno, también quería tomar en parte, que me olvidé decirle, si me permitan dejarlo decir, sobre el colegio, ya que siempre está también atención, cuenta con 5 escalones. Esos 5 escalones también es un símbolo masónico, ya que representa los 5 pasos que tiene que dar un masón aprendiz para llegar a la máxima sabiduría, que es la templanza, la fortaleza, la prudencia, la justicia y por último, en último paso, el conocimiento máximo. En base a todo lo que estuvimos investigando con los chicos, es para poder crear un circuito turístico para que los visitantes puedan aprovechar más que nada la organización y la masonería que se encuentra en Merlo, ya que hay que saber explotarla como lo hacen también en Capital, ya que existe también una visita guiada que se hace en La Plata. Y queremos hacer todo este reglamento y trabajo y investigación previa para que lo se pueda realizar a partir del año que viene. De parte de mi grupo le queríamos decir muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. No, quería agregar al trabajo que hicieron, es muy importante también el cementerio de la Recoleta, con todo lo que es símbolos y alegorías, que ahora después les voy a contar un poquito más, pero los felicito por la investigación a todos. Me encantó lo de los 5 escalones, claramente símbolo y alegoría, así que nada, felicitaciones chicos. Bueno, la verdad que impecable, impecable el trabajo, la ilustración. Digo, qué lindo que podamos empezar a trabajar con esto desde la orientación en turismo para poner en valor muchas de las cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la traza urbana, como dijeron ustedes, pero también con un montón de símbolos que hay y que están ahí para ser descubiertos, porque los masones por algo lo dejaron. Ahí hay un mensaje para poder descifrar. Cuando hablaban de la plaza de la plazoleta del mástil y del damero, que describiste claramente, que el damero es la vida, por lo que dijiste, es la luz, la oscuridad, el blanco y el negro, y cómo uno transita la vida en esos vaivenes y esa sabiduría, y, y la ubicación, ¿no?, de esas dos diagonales que concluyen ahí en la, en la plaza del mástil de Merlo, la ubicación del venerable maestro como Domingo Faustino Sarmiento, que sea la escuela, la primera escuela de Merlo, y que después, aparte, en esa construcción que también hace Benoit, hay un montón de simbología para mirar dentro de las medidas que tiene esa escuela, que seguramente ustedes después van a empezar a desarrollar, y que la idea sí es traer acá al municipio y poder plantearlo desde la escuela, que tenemos mucho para poner en valor desde esos lugares. Ahora yo quería preguntarle acá a Wanda y a Mario, que nos están acompañando hoy. Primero le voy a preguntar a Mario, que tenemos un masón en la mesa que nos va a poder ilustrar sobre algunas cosas. Primero preguntarte si esto de ser masón es una cuestión que tiene que ver con lo secreto, si se dice, si no se dice, dónde están, si caminan entre nosotros. Bueno, caminan entre nosotros porque hay uno, eh, pero si, cómo se maneja. Nosotros sabemos que nuestra primera junta, casi toda nuestra primera junta de gobierno fueron masones, y que incluso San Martín, ¿no? Así que ahí tenemos como el gran iniciado, hay grandes ejemplos. Pero contarnos, eso es el tiempo histórico, digo, contarnos de la masonería hoy. ¿Qué pasa con los masones en Argentina? Bueno, antes que nada traerles los saludos de Pablo Lázaro, que es nuestro presidente de la Gran Logia de Argentina, de libres y aceptados masones, es quien nos representa a nivel país y a nivel mundial.
¿Qué pasa hoy con la masonería? Qué buena pregunta. Mira, la masonería, desde sus inicios, que podemos hablar, la masonería moderna en el 1717, o sea, hace una parva también de tiempo, eh, se hablaba de la masonería discreta, ¿sí? Hoy nuestro presidente abrió las puertas de la Gran Logia, que ya lo vienen haciendo presidentes anteriores también de la Gran Logia, para que el- la sociedad empiece a entender qué es lo que hacen los masones, porque uno, si se fija en internet, tiene de todo, ¿sí? Desde que quizá matamos animales, que no tiene nada que ver, y no sé, la masonería es, a ver si lo puedo describir, una de las escuelas más antiguas de trasvasamiento de conocimiento. ¿Y cómo se genera ese trasvasamiento de conocimiento? A través de símbolos y alegorías, que es justamente lo que hablaban los chicos. Pueden ver columnas, quizás, columnas truncas, si van a algún cementerio, obeliscos, escuadras, compases, relojes, anclas, llaves, que todo eso tiene un significado y a su vez es una alegoría para cada uno. ¿Qué busca hoy la masonería? Y los que entramos a la masonería estudiamos, ¿sí? Somos parte de un rito, el rito secreto, pero a su vez nos juntamos a estudiar filosofía, geometría, diferentes tipos de cosas. Y buscamos, ¿por qué estudiamos? Porque buscamos dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. O sea, si mejoramos nosotros mismos, entendemos que podemos llegar a mejorar nuestro pequeño ecosistema que nos rodea. Así que eso es un poco la masonería de hoy en día. Tener en cuenta también que la masonería dio 14 presidentes a la República Argentina y 7 vicepresidentes, más allá de ministros y demás. Eh, pero bueno, como bien dijimos, el gran iniciado, San Martín, todo lo que fue la liberación de América, influyó mucho en la masonería, tanto de un lado como del otro, pero historia en general y sí generar una masonería abierta, generar tenidas blancas, charlas, donde puede ir toda la sociedad y encontrarse un poquito con qué es lo que realizamos nosotros en el día a día. Bueno, ahora le voy a preguntar a Wanda, ya se sale de la vaina, para que te pregunto, y ahora te doy la palabra para que ya arranques y le decís ahí lo que querés al joven. Eh, Quiero preguntarte, Wanda, para volver acá un poquito a Merlo, los chicos contaron ahí todo el trabajo de investigación que están haciendo. Mario puso el marco de lo que es la masonería hoy, la historia un poco la conocemos, pero hoy cómo están trabajando, puliéndose unos con otros para hacer la mejor versión de sí mismo, y la verdad que es como mensaje muy interesante. Eh, pero preguntarle a Wanda, que es una experta en esto, si acá en Merlo vos observás o tenés conocimientos que hay simbología masónica no solamente en la traza, sino en diferentes lugares. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos dar cuenta que por aquí pasaron algunos masores que pensaron de alguna manera una ciudad diferente a la que hoy tenemos? Gracias, Hugo, y gracias, hermano. Una cosa, primero porque me quedé pensando en el tema del ateísmo, de la masonería, y, y creo, acá hay una persona que seguramente podrá discrepar a mi análisis y mis estudios, pero no está em, en disonancia con el cristianismo. De hecho, en muchos de sus símbolos está la cruz, está la rosa mística, eh, no es que se ponen de espalda a la iglesia porque ellos trabajan desde lo adogmático y toman lo místico de las religiones. Pero de hecho he conocido masones que son
de la religión cristiana, del Islam y de otras, ¿no? Pero, y se despojan del dogmatismo y buscan un punto común que es luchar contra la oscuridad. De hecho, se sienten y son hermanos de la luz. De la luz, la luz es un símbolo tremendo dentro de cualquier mística, pero lo inmediato es el crecimiento del conocimiento. Por eso hay otros grupos en Estados Unidos, lo nombraste, los Illuminati, y ese ojo que todo lo ve, tiene que ver con Dios. Y de hecho, en varias placas, y ellos, en cada uno en sus idiomas, tienen una frase eh, que representa a Dios, al cual ninguno podríamos ponerle un nombre propio porque es inmanente, y entonces ellos toman un, 4 letras de, de la lengua judía y, y- y el ojo, y la cruz como la fe, porque si tenemos que hablar de un hombre de fe, tenemos que nombrar a otro judío que fue Jesús, o sea que no tienen, no están en contra de la iglesia, sino que buscan un poco más profundo el conocimiento, respetan las místicas de las religiones, pero se ordenan, de hecho son ordenadamente y son muy meticulosos y creen en lo trascendente. Y cuando vemos el ojo, vemos el corazón, vemos el yo soy el que soy y el que seré, habla sí de personas que de esas religiones toman lo mejor. También van a encontrar símbolos egipcios, algunos rasgos, o sea, que eso se llama sincretismo. Pero el objetivo de la masonería es tremendamente importante, que es el de autoevaluarse permanentemente a través del conocimiento, y una vez que logran un peldaño más en esa escalera de Jacob, en esa escalera que ascienden, buscan muchos recursos de la mística. O sea que no están en contra. Quizás un poco la iglesia, así como pasó con una orden religiosa que fue muy importante en la República Argentina, que son los de Loyola, ellos primero diseñaban, trabajaban y al atardecer, y si tenían tiempo, rezaban. Eso fue es un cisma que tuvieron, y esa orden de Loyola, que eran estudiosos y que nos dejaron un montón, pero no están en contra de la iglesia, sino que primero estudian, se perfeccionan, y después el tiempo de rezar es siempre, porque creen en esa inmanencia divina, entonces llevan a Dios adentro en la interpretación de cada mística de cada religión, pero el saber está por encima de todo. Y cuando ellos toman, que son caballeros de la luz, que buscan la iluminación, también se remontan a los tiempos de los esenios y toman de ese grupo del desierto donde están esos documentos tan importantes que es Qumran, toman esa postura de luchar contra la oscuridad, simbólica y directamente, en símbolo, en querer superarse y ser mejor para compartir ese saber y ser riguroso en la palabra, en lo que no se debe adelantar, saber cuándo decir algo, toman el silencio también como una cualidad y elaboran pensamientos concretos, y por eso son el hecho de que construyen y que toman la escuadra, el compás, el círculo dentro del cuadrado, que eso es Vitruvio, lo toma Miguel Ángel, eso es el hombre y su cosmogonía y su cosmología, donde entran todas las místicas, porque piensan en un Dios, y
Y eso no es negar al cristianismo. A veces el cristianismo, con este tipo de saberes que son tan amplios y donde ingresan otras místicas, tiene un poco de, suena un poco y bueno, pero ya como dijo acá el hermano masón, es tiempo de revelar, es tiempo de mostrar. Yo me emociona haberlos escuchado porque en otros momentos todo esto y presentarse acá un hermano, otro hermano, y que hable una mujer también de la masonería y de la historia, estaba casi prohibido. Pero hoy no. Hoy no, hoy el saber es abrir los ojos y ver. Yo les envié algunas de mis investigaciones, algunas de las cosas que he detectado eh, en, en Merlo, que, y donde el profesor fue muy claro. El masón primero busca el saber, primero el autosaber, se reconoce y después lo empieza a compartir en una hermandad y después empieza a dejar huellas. La arquitectura es una gran huella, y toman de estas místicas uno ve una pirámide y piensa en Egipto. O sea, esos egipcios han dejado una gran huella, porque después de 2, 3, 4 milenios siguen en pie demostrando la perfección y eso se los da la geometrización. El número implica un grado, implica un nivel de conocimiento. Y cuando uno está en el nivel 3 quiere subir al 4, al 5, y ese es el conocimiento. Cuando uno entiende, cuando las personas entienden que la perfección es a través de la rigurosidad, la disciplina, el escuchar a los que más saben y replantearse su propia postura y mirar y ver, es fundamental lo que hicieron, chicos, porque las huellas están. eh, eh, el pueblito fue fundado hace más de 300 años, ¿no? Y había tomado, como bien dijo el joven, llegaron españoles, hubo una evangelización y todo lo que dejaron ese damero también es de otras culturas, porque eso lo dejó Roma y lo dejó en España, esa forma de construir, y por otro lado, el diseño de las casas también es godo y visigodo, porque lo encontramos en las culturas de Oriente, el aljibe, todas esas palabras y todas esas simbologías. O sea que estamos hablando eh, de muchas cosas y nosotros las caminamos. Lo que ustedes están haciendo es revelar secretos. ¿Y dónde encontramos los secretos? Yo que estudié simbología y otras cosas, y uno de mis maestros me dijo, en lo obvio, Wanda. Es mucho eso, porque uno busca en libros encriptados, cosas, hace 1 millón de cursos buscando, y los grandes maestros te dicen en lo obvio, y eso es lo que tomó la masonería. Refundaron el pueblo cuando murió Francisco Merlo, muy joven, en el siglo XVIII, ya una época colonial que finalizaba, o sea, era un postcolonial. eh, el pueblo, cuando murió Merlo, quedó devastado después del Malón de 1740. Aparece, em, toma Morón el arzobispado y nos guía y dependemos por unos años de la estructura política de Morón. Pero Morón era antes Merlo, porque eran tierras de Francisco. Bueno, un grupo de vecinos, de muchos masones, irlandeses, o sea, ya ellos con el propósito de refundar el pueblo, toman una nueva ideología, una nueva mirada y el tren que nos trajo el progreso
para el pueblo que tenía que frenar en 25 de mayo, la máquina porteña venía girando desde Castelar. Yo creo que todos hemos tomado el tren. Y en Castelar toma una curva y vuelve a tomar impulso y no logra frenar en 25 de mayo, sino que hace un avance y llega casi a donde está la estación. Como las personas que habían invertido en este trayecto eran ingleses y porteños, mucho también masón, dicen, bueno, ellos no pueden perder tiempo y el tiempo, que es también fundamental en esto que ustedes están bien observando, porque estamos hablando de eternizar ideas y eso lo han logrado. ¿Y qué es la eternidad? Decía Borges, ¿no? Y Borges lo definió, sucesivos presentes. Y eso también es parte del ritual. Desde el hoy, tomar al pasado como referente y perfeccionarse. Cuando llega la estación a Merlo, llega todo junto con la refundación del pueblo, como con la generación del 80. Roca tenía muy buena relación con Benoit y con Dillon, eran personas que tenían la mayor chacras, donan tierras para la plaza, para la nueva estación, para la nueva municipalidad, para la comisaría, para la nueva iglesia, para la nueva traza en la que también está Chaperuch, que era de Benoit. Tenemos un Pierre Benoit, que es el padre, el que llega primero, se casa con una argentina y nace Pedro de las Mercedes Benoit, que es el arquitecto que viene a diseñar una nueva ciudad ordenada desde el criterio masón, llega a la estación y uno camina derecho al saber, porque uno camina la avenida Libertador y con qué se encuentra, con Sarmiento mirando al progreso, que el progreso es el saber, la escuela número 1, los 5 escalones, como todos los museos diseñados desde La Plata y las escuelas número 1, implica 5 suspiros, hay una letra hebrea que es la Hei, que es un soplo de energía para acceder al saber, siempre con cierto sacrificio, porque el saber es eso, es dejar nuestras cosas, nuestro mundo conceptual para agregarle más sabiduría. Entonces, deja de espaldas, crea otra avenida que ya estaba, que era un camino, Vergara, hoy calle Real, y deja a la iglesia detrás, pero no por anticristiano, sino porque primero está el saber y Dios es inmanente, o sea que si nosotros podemos llegar no solo a través de la iglesia, sino de las iglesias desde afuera. ¿Y qué hace la masonería? Los toma de los francmasones franceses y sus rituales y sus esquemas arquitectónicos, nuestro oratorio, que después fue parroquia, que tenía una construcción neo-española, porque había 3 galerías y estaba más cerca de los escalones, estaba como atravesada, ordenan la iglesia, le ponen esos escalones de ascenso hacia Dios, y le cambian el estilo por el gótico ojival. Y ahí está el sello masón en la cristiandad, que lo observamos en Francia, y eso es la francmasonería francesa, y Benoit padre estaba imbuido. De hecho, los masones creen que todo lo realizó perfectamente bien con geometría sagrada un arquitecto grande, único, que es Dios, como la acepción que cualquiera pueda verlo, y una hermandad que toma a ese Dios y lo manifiesta a través del saber, a través de la perfección, porque esta ciudad y este nuevo pueblito nuestro tiene ese círculo divino dentro
un mástil que es el compás, la punta del compás es el conocimiento que crece hasta acercarse. Nunca vamos a ser dioses, pero vamos a acercarnos a ese gran arquitecto que todo la planificó. Cuando uno observa el ordenamiento de la naturaleza, eso es la inmanencia divina. Cuando uno ve el ordenamiento de los lugares en una ciudad, ve la huella masónica, los grandes arquitectos de las grandes ciudades argentinas. Y Merlo tuvo el lujo de tener una amistad con, con Roca y poder tener un pueblo diseñado nuevo, con esa gran simbología, con esas escuadras que las podemos ver y que quizás yo le comentaba a la profesora, están cargadas de modernidad porque se han cambiado los zócalos y bueno, y se achicaron, pero si no van a encontrar las escuadras, dos escuadras, una recta, la plazoleta en damero, el mástil, símbolo masculino, de poder masculino, y su punta que quiere llegar a tan alto como un hombre pueda, en esto genérico, tanto como un ser humano pueda llegar a conocer. Cuando se aspira a esa perfección, eh, se modifican muchas miradas. Eh, o sea que por eso quería que no te quede, que no tengas la duda de que eran anti. eh, de última, el saber siempre se encriptó, porque no todos están preparados para recibir cierta información. Hay niveles de información en tiempos de uno. Uno con los años se va buscando esa perfección. Merlo lo tiene y no quiero dejar a Padua, porque en Padua tenemos una rosa, que también es un símbolo masónico, la rosa de 5 pétalos, vuelve el 5 a aparecer, vuelve esa letra, o sea que también es la rosa, es un gran símbolo de la cristiandad y de la masonería y de todas las, es un símbolo femenino, pero eh, cargado de misterio, es la rosa mística. Bueno, todo eso lo tienen acá en nuestro pueblo. Muchas gracias por... Un aplauso para Wanda, fabuloso. Menos mal que esto está siendo grabado, ¿no? Porque lo vamos a poder vivir y repasar todas las veces que sea necesario. Yo quería darle un lugar a ustedes también para que puedan preguntar a la mesa, ¿no? Porque la tenemos acá a Wanda, a los profes, también a Mario como hermano masón. Lo que quieran, lo que a ustedes les pueda servir, lo que les genere curiosidad, ¿eh? Mario habló de una masonería abierta, que ya no es secreta, que en todo caso es discreta y que tiene que ver con que, como decía Wanda, los masones son libres pensadores y en momentos de regímenes totalitarios, en momentos donde hubo dictaduras, esos libres pensadores no podían decir lo que se les ocurría porque eran secuestrados, eran, eran asesinados, eran perseguidos. Por tal motivo, durante mucho tiempo se reunieron en logias y bueno, y ahí construyeron ese conocimiento. Por eso es muy importante que hoy podamos tener acá una mirada distinta, una mirada actualizada y sacar un montón de velos. Sacar velos significa empezar a mirar las cosas como son. Wanda hablaba de las cosas simples, las cosas que están ahí. Bueno, para poder verlas hay que sacar los velos. Si no, no vemos nada. Si no, están todo el día rodeándonos a nosotros y no vemos nada. Masón significa albañil. Constructor, es el constructor. Así que de ahí vienen, ¿no? Eso de que decía Mario, citó la Revolución Francesa, en su momento era operativa porque hacían las catedrales, pero después de la Revolución Francesa fue especulativa, donde aparecieron los pensadores que fueron construyendo ese conocimiento para llegar a la mejor versión del hombre. Y digo esto y ya doy la palabra para que hagamos alguna preguntita. Los profes ahí también pueden hacer, los acompañantes, ahí los técnicos, gente de jefatura
cualquiera, porque la verdad que es muy interesante la mesa que se armó hoy. Eh, en relación a la religión católica, decirles que hubo un papa que los excomulgó a los masones de la religión católica, pero que tiene un sentido eso, ahora Mario va a contar seguramente por qué, pero que tiene un sentido porque en el momento en donde todo el mundo tenía que pensar de la misma manera, en el momento en donde el cristianismo pasaba a ser el único espacio de fe posible para todos, eh, hubieron grandes persecuciones históricas y en esas persecuciones aquellos que decían ser masones y que tenían libres pensamientos o que abonaban a otra idea de otro Dios o de otra creencia eran perseguidos y hubo un papa que sacó ahí una encíclica diciendo de que ser masón es estar excomulgado de la, de la, de la iglesia. Tal es así, ¿alguno de ustedes fue a la Catedral de Buenos Aires, donde está San Martín? ¿Fueron? ¿Hicieron ese paseo? ¿Dónde está San Martín? La iglesia está en, digamos, en una forma y hacia el costado, fuera del ala del costado de la iglesia, están los restos de San Martín. ¿Por qué? Porque es excomulgado de la religión católica y por más que haya sido el padre de la patria, lo pusieron en la catedral, pero lo pusieron afuera de la catedral. Belgrano, en la iglesia de Santo Domingo, también está, fíjense si fueron a la iglesia de Santo Domingo, pasaron por ahí, en San Telmo. Bueno, esa también está muy buena, pues es una iglesia en donde los restos de Belgrano están en la entrada, como en un monumento ahí arriba, pero fuera también. Esto también habla de que fueron, de alguna manera, los padres de la patria y fueron excomulgados por la religión católica. Una cosa de mucho tiempo, que tal vez en algún momento se vaya a revisar. Mario, si querés por ahí contar un poquito de lo que tiene que ver con esa excomulgación y después vayan pensando las preguntas porque ahora pasamos el micrófono y tienen que arrancar, ¿eh? Bueno, más que nada el tema de las comunicaciones, esto de lo que vos hablabas, Hugo, de pensar diferente, de ser libre, no quizás de pensar diferente, sino quizás de poder darse el lugar a la duda, ¿no? Por eso no solamente el Papa Clemente XIII, sino estamos hablando de años, muchos años, también los gobiernos de facto. Ahí la masonería secreta, justamente por eso, se buscaba un resguardo y sobre todo en aquellas épocas, todos los gobiernos de facto fueron en contra de la masonería. El ser un libre pensador te toman como una persona peligrosa, pero no es mucho más que eso. Yo siempre digo que yo me siento a veces como una bomba neutrónica, que, que, que si hablo soy peligrosa y no soy una persona sencilla y de fe, pero una fe que no, que la tengo que estructurar a través del saber. No, quizás está antes, no sé, Dios es inmanente, pero para mí la perfección humana llega a través de la fe en el conocimiento. Y eso los otros poderes no lo soportan porque ordenan por una fe ciega. Y yo creo que mal le hacemos si existe alguien que creó todo esto en no poder develar los misterios de esta creación tan maravillosa y el ejemplo de la maravilla de la creación es el ser humano, que también la masonería la toma desde ahí, ¿no? Desde cómo, desde que nace en sus mundos es superarse y retornar en perfección. Así que creo que a todo lo que es libre pensador eh, molesta, pero con educación y a través de estas charlas y tomando el símbolo como mecanismo o puente, uno puede decir verdades que en otros momentos la orden del temple, los caballeros que fueron, han defendido y que eran sacerdotes. Sin embargo, el último gran maestre fue quemado en la hoguera.
creo que podemos dejarle a Jacques de Molay para la Jacques de próxima. Molière. No, Pero si arrancamos con Jacques de Molière ahora, no terminamos. dame un segundo, no, agregar esto que bien dijo Wanda, la masonería está compuesta por hombres, por mujeres, y de todas las religiones, ¿sí? De hecho, tenemos gente que te dice, creo en energía, y es válido, ¿sí? Los lemas de la masonería son libertad, igualdad, fraternidad y ciencia, justicia y trabajo, ¿sí? Creemos, los hombres son personas, tienen que ser hombres de buenas costumbres y mujeres de buenas costumbres para poder ingresar a la masonería y después empezar todo el camino masónico. Yo hace 11 años que me inicié en la masonería, 12 casi, y ni bien arranqué y empecé a estudiar y a meterme un poquito más, empecé a ver símbolos por todos lados, que a ustedes les habrá pasado cuando empezaron con el tema de la plata. Las diagonales, la escuadra, el compás, cada plaza después es una banca dentro de lo que es el taller masónico, donde se genera el rito, el ritual. Así que nada, da para hablar, igual más allá, no sé a qué hora terminamos, me quedo un ratito para charlar con los chicos. Ahí está, vamos, arrancamos con las Yo preguntas. empiezo. Dale. Es dificilísima la que voy a hacer. No sé si Sí, desde hace cientos de años que se vienen dejando símbolos, ¿no? Se viene dejando como una huella, como un mensaje encriptado. Y ya es momento de revelarlos, de mostrar. ¿De qué manera se lo muestra ahora? ¿De qué manera hoy se muestran lo que antes se dejaba como símbolos, como huellas, a través del entramado de las urbanizaciones o de las construcciones? ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se deja el mensaje ahora? El símbolo que eleva a la persona, ¿no? Mira, hoy por eso hablaba de un principio con el tema de la masonería que trabaja dejando el trasvasamiento de conocimiento a través de símbolos y alegorías, ¿sí? Hoy yo te hablaba de, a través de los símbolos, estudiamos, a través de lo que significa para cada uno de nosotros también esos símbolos, esa escuadra del compás, y tenemos otro masón sentado acá. Para mí la escuadra del compás significa algo muy similar que lo que significa para él, ¿sí? Pero no son quizás iguales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso la alegoría es muy importante en todo esto. Y después, ¿cómo se sigue trabajando? Mira, por ejemplo, hace muy poquito, te diría menos de un mes, la Gran Logia de Argentina abrió otra logia acá en Merlo, que justamente se llama Francisco de Merlo, ¿sí? Bueno, una novedad, estoy tirando así una bomba. Y la idea es, ¿qué hacemos con esos símbolos? Seguimos trabajando sobre nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos a través de esos símbolos y tratar de seguir mejorando la sociedad. Por ejemplo, yo soy el fundador y el presidente de la Fundación Educar, ¿sí? Que vos me decís, ¿por qué armaste una fundación? Porque la masonería me dio unos conocimientos y me abrió la cabeza de tal manera que antes no lo pensaba antes de entrar a la masonería. Hoy la fundación ya está del 2020 trabajando y demás, y vos ves la fundación, y cualquiera que ve los logos de la fundación y demás, encuentra símbolos masónicos que significan algo y nos permiten llevar a trabajar. Bueno, acá hay un café muy interesante que se llama La Logia, hermoso café, que ahí los chicos tienen herramientas masónicas para ver, hay mandiles en la pared y demás. El mandil es... ¿Qué es el mandil? El mandil es el delantal con el que trabajaban los masones hace mucho tiempo. ¿Y para qué se usaba? Al igual que en la cocina, para no mancharse, para no salpicarse. Bueno, esto era para no lastimarse, para que cuando eh, trabajamos nuestra piedra bruta, nuestra persona, esos pedacitos de piedra que saltan no nos lastimen, para eso tenemos el mandil, ¿sí? Es una alegoría sobre
parte de la vestimenta de la masonería. Pero estos símbolos van a seguir estando, no están todos, a ver, hay símbolos, hay cosas trabajadas. Vos pensás que la plata, cuando se diseñó la plata, fue diseñada, no le quiero errar, pero fue Venado Tuerto, Gándara y la ciudad de Necochea, junto con La Plata. Son ciudades fundadas por masones, en todo sentido, y en cada una vas a encontrar diferentes símbolos, no en todas hay escuadras sin compases, aunque hay muchas diagonales y demás. Nos pasa con Merlo, pero los símbolos van a seguir existiendo. Es parte del secretismo masónico, ¿sí? Y es parte del método de la masonería. Para que te alcanzamos. Buenas tardes, bueno, me presento, soy profe de los chicos de la EPS, soy profe de prácticas del lenguaje, Silvia Bonifacio es mi nombre, y me quedé pensando que cuando nombraste el cementerio de la Recoleta, y recién te estaba escuchando todo lo que estabas diciendo, las palabras que dicen, o sea, que tienen como lema, aparece en todos lados en el cementerio de la Recoleta. Las imágenes, todo, y también lo relacionado con lo que decía Wanda con el tema de las religiones, cómo aparece lo relacionado con Egipto, lo hebreo, lo cristiano, o sea, los iba escuchando y me iba acordando de todo eso que aparece justamente en el cementerio de la Recoleta, y ahí está el mausoleo de Pedro Benoit, ahí en... De hecho, en Recoleta, y creo que había otro en Chacarita, hay dos mausoleos que son de la masonería. Para todos aquellos masones que fallecían y no tenían familia y demás, iban a ese mausoleo. El cementerio de la Recoleta, es más, se pueden meter en la página de la Gran Logia de Argentina, se los recomiendo. Ahí hay mucha información, ¿sí? Y de hecho hay historiadores que están adentro de la masonería que hacen recorridos por la ciudad de La Plata, hacen recorridos explicando el cementerio de la Recoleta y algunos museos, así que eso es más que recomendable. Pasamos para allá. Les quiero hacer un aporte en relación a algo que pasó hace muy poquito, que es la ley de educación ambiental, que se sancionó hace unos años, y que eso es muy importante saber, porque esa ley fue votada por unanimidad en el Congreso. Y hacía mucho tiempo que no pasaba eso. Bueno, esa ley fue construida e impulsada por la masonería. ¿Por qué digo esto? Porque trabajan, y corregime Mario, si no es así, por encima de las diferencias ideológicas políticas partidarias. Entonces trabajan sobre un bien común. Y este es un ejemplo concreto que por ahí hace alusión a lo que vos planteabas en relación a cómo hoy aparece la masonería. Bueno, hoy la masonería por ahí está apareciendo, zanjando estas diferencias que tan mal le hacen a nuestro pueblo, estando por encima de eso con una mirada altruista y generando de alguna manera una ley que después nos rige a todos y nos mejora como humanidad. Ahí paso el micrófono. Con su permiso le realizo la pregunta. Eh, quería hacerle esta cuestión. ¿Cómo sabe un masón aprendiz que ya está por subir un escalón o ya subió un escalón? Esa es mi pregunta. Qué hermosa pregunta. Mirá, a ver, si vos me preguntás, yo me inicié, ya te dije, en el 2014, con un hermano de la vida que me dio la masonería, Homero. Nos iniciamos los dos en el mismo día y hoy seguimos caminando juntos. Soy padrino de su hijo y viceversa. ¿Cuándo te das cuenta que dejás de ser aprendiz? Si vos me preguntás, ¿cuándo dejaste de ser aprendiz? Yo te digo que nunca.
Yo soy maestro masón, soy ex venerable de logias, o sea, ex presidente de algunas logias, y la realidad es que nunca dejas de ser aprendiz, ¿sí? Ahora, cuando tus hermanos te reconocen que ya estás para pasar a otro grado, ahí cambia el asunto y sos reconocido por los demás, ¿sí? Pero aprendiz, el que es masón y te dice que no es aprendiz, nada, aprendices somos siempre y sobre todo en la masonería. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo fue que cómo fue que crearon la eh, masonería en sí? Síntesis, vamos con respuesta cortita. Mirá, la masonería, como bien dije antes, es una escuela donde se trabajan conocimientos, ¿sí? Los constructores, que eran masones, ¿sí? La masonería fue el primer sindicato, lo digo yo. Lo explico de esa manera para que se entienda un poquito mejor. En ese sindicato tenías maestros, compañeros, maestros constructores, compañeros constructores y aprendices constructores, ¿sí? Y uno a otro iban pasando los secretos de las construcciones, cómo generar las columnas, cuáles son las medidas y demás. Estamos hablando de una masonería que construyó pirámides, que de las pirámides para acá es masonería, ¿sí? Tenés todas las catedrales hechas, tenés Washington, tenés museos históricos, todo lo que veas con sus escalones y demás. Pero la masonería es antiguísima y se crea con ese sentido. De hecho, si algún masón fallecía, los hermanos masones traían a sus hijos a estudiar y les pasaban los conocimientos para que el día de mañana fuesen maestros constructores también, ¿sí? Se ocupaban de la viuda que dejaba ese fallecido. Es muy interesante, por eso digo que fue el primer sindicato, estuvo organizado a nivel sindical. A mí me hace acordar a libros que me compraba mi padre, de un francmasón, que hoy son libros que ya pasaron de moda, pero para este tipo de estudios están vivos. Estamos hablando de símbolos que tienen miles de años, porque yo me remonté al siglo VII antes de la era común con los hermanos de la luz y las cuevas de Qumran y ahí toda un modo de vida que rechazan, esos judíos rechazan al templo, que era como su iglesia, por el desorden y por la comercialización de la espiritualidad, y se agrupan y crean los hermanos de la luz, y o sea que, como dice el hermano, es atravesar muchos años. Hay legados, hay Fulcanelli, por ejemplo, un francmasón alquimista. eh, Después tenemos en Italia el conde Cagliostro, que hay hasta valses y óperas, y hablan de que son personas que no murieron, que transmutaron. Pero eso es simbólico también. Tiene que ver con que trasvasan el conocimiento, lo dejan plasmado en los lugares a través de la arquitectura y a través de estas agrupaciones que buscan la perfección, el grado 33, que a su vez son los años en los que murió Jesús, llega a un grado, a un nivel y retorna. Son el camino que no está en el árbol de la vida, son 32 caminos, y acceder al 33 es el retorno a la máxima luz. Y también el grado 33 en la masonería habla de la perfección, de las
gran perfección de un masón. Bueno, yo quiero aprovechar y me gustaría, ya que están los expertos, preguntar algunas cuestiones. No, bueno, me interesa un poco el método y por ahí voy. Me interesaría que me hagan algún raconto de la cuestión del método científico, es decir, qué incidencia tiene el método científico dentro de la masonería y si hay discusiones epistemológicas dentro, digo, si se discute cómo se conoce, por qué se conoce, es decir, vos nombraste la filosofía y me imagino que van por ese lado. Bueno, me interesa saber si hay discusiones al interior de la masonería de este tipo. Sí, sí hay discusiones, de hecho, como hablábamos recién, hay discusiones ordenadas, ¿no? Hay un método de pedir la palabra, el que habla una vez no puede volver a hablar, el último que habla es el presidente de la logia, hay una lógica puntual para, a ver, tenés una sola posibilidad de hablar cuando se plantea algo, por lo cual tratás de sacar el mejor esplendor y no comerte nada de lo que ibas a decir, ¿no? Ahora, en estas discusiones, ¿cómo creemos o qué creemos de las discusiones? Ojo acá. Porque yo con otro hermano puedo estar en algún tema puntual en desacuerdo, ¿sí? Yo puedo tener una tesis, él puede ser mi antítesis, pero entre los dos tenemos que conseguir el punto superador, que es la síntesis. Es ese puntito que está ahí arriba que supera a la antítesis y a la síntesis. De hecho, hay muchos masones que firman con 3 puntos, yo soy uno. Justamente es tratando de estar siempre en equilibrio conmigo mismo y con los demás, ¿no? Pero discusiones, a ver, hay temas históricos muy puntual, por ejemplo, Allende y Pinochet eran hermanos de logia. No voy a entrar en eso ahora, ¿no? Pero para que te des una idea, lo abarcativa que es la masonería en sí. Bueno, estamos a 5 minutitos de hacer el cierre de esta jornada tan rica. La vamos a comprometer a Wanda un día para que nos pueda dar una charla respecto de algunos temas que van quedando colgados y que la verdad que necesitamos que los puedas expresar, que los puedas contar y que nosotros también poder tener ese material como de estudio para cada uno de ustedes pueda desarrollar su propuesta en relación a la cuestión pedagógica, ¿no? Me parece que vamos a generar el espacio ese. Tenemos varias alternativas para hacerlo, después nos vamos a juntar con Wanda para ver cómo lo pensamos. Así que si hay alguno más que quiera hacer alguna pregunta, eh, algún parecer, alguna reflexión respecto de todo lo... ¿Qué hizo? A ver, ¿por qué hiciste así, Mario? Así se pide la palabra. Estamos sabiendo cosas. Mi pregunta es hacia ustedes. ¿Conocen la Gran Logia de Argentina? ¿No? ¿Ninguno fue? ¿A la calle Perón? Bueno, me comprometo, es la Gran Logia, esa es donde está nuestro presidente, donde tenemos el Gran Templo, hay tenidas blancas, por eso hablábamos de la discreción, pero nada, he llevado a algunas escuelas a que entrevisten a nuestro presidente, Pablo Lázaro, así que si les interesa, sobre todo con el trabajo que están haciendo y con la venia de nuestro jefe distrital, están invitados, coordinamos y nos vamos a hacer un recorrido por allá. Eso es absolutamente gratuito también decirles, pero bueno, hay que conseguirse la manera de llegar y armar la salida educativa. Si bien las salidas educativas ahora ya a esta altura del año no estamos permitiendo, pero si las generan, vamos a hacer una excepción para que puedan ir este año. Así que es cuestión de organizarse y conseguir los recursos para el traslado. Bueno, alguno que quiera, a mí me gustaría que cierre alguno de los chicos, ¿eh?
Claro, nuestro trabajo tiene sentido porque están ustedes y lo van a multiplicar. Así que, bueno, acá los de turismo, que están más cancheros, ellos hablan porque ya están haciendo algunas actividades. No, pero están re cancheros. Aparte estuvieron la noche de las escuelas museo también y con algunas... Sí, ahora viene, ¿no? Contá, contá. Sabés que te voy a pasar la fecha porque entiendo yo que es el 8. El 8. Así que nada, está abierta el Templo de la Gran Logia. Vayan con mucho tiempo porque hay colas y colas de personas que quieren ver nuestro templo y demás. Y hay mucha historia. La verdad que, bueno, nada, también, más que invitados ustedes y toda la ciudad de Merlo en sí, eh, a que conozcan nuestro espacio. Bueno, Sierra Técnica 5. Bueno, más que nada queríamos de parte de mi equipo agradecerle y más que nada por sus argumentos, por su presencia, del trabajo que tuvimos entre los tres de la investigación, tanto reglamento y demás. Y de parte de cada uno nos sirvió sus datos, sus palabras para seguir investigando y para que podamos proyectarlo para el año que viene, para darle el valor que tiene que tener Merlo y para que no se sienta básicamente, no sé si mal dicho, chica con diferentes distritos o municipios, ya que Merlo está muy rico tanto de urbanización de su pueblo, de tema de masonería y tantos edificios emblemáticos que puede tener. Y de parte mía y de mi equipo, muchísimas gracias.